Ustedes y yo hemos escuchado N mil veces aquello de que la fe mueve montañas. Y la verdad, yo a lo largo de la historia no he visto ninguna montaña que se haya movido por la fe de alguien. Pero eso no indica que la fe no pueda llevar a que se den milagros tan contundentes como el que les vamos a compartir a todos ustedes el día de hoy. Mi invitada, Catalina Ortiz Mendoza, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Catalina, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Por acá animada ya pues contenta de entrar a un nuevo año, con muchas expectativas este 2021, pidiéndole a Dios que las cosas mejoren, sobre todo en la parte que si podemos recordar el año que pasó, ha sido como con muchas... Exactamente, particularmente para su familia muy difícil, muy difícil, muy complicado, pero de eso vamos a hablar más adelante. Catalina, usted es experta en familia, usted estudió desarrollo familiar, ¿no? Sí, yo soy profesional en desarrollo familiar, egresada de la Universidad Luis Amigó. Hace unos 16 años terminé mi carrera, una carrera muy bonita, pero cuando la inicié apenas llevaba por ahí unos 6, 7 años nueva. Ajá. Y nos fuimos haciendo con el tiempo importantes, que esta carrera pues los profesionales éramos muy importantes para desempeñar en el área social sobre todo y en las familias. ¿Qué carrera? Esa carrera yo digo que es urgente, es importante, de las más importantes diría yo hoy en día. Sí. Hoy en día. Trabaja en la alcaldía de Medellín. ¿Qué hace allá, Catalina? Yo trabajo en la Secretaría de Salud. Como le digo, como soy profesional en familia, esta área se puede mover por muchas áreas la carrera. Entonces yo tengo mucho contacto, más que todo con la comunidad. Y trabajamos todo lo que tiene que ver con líderes comunitarios, pero en temas de salud, orientándolos para que ellos... ahí hay un comité que se llama COPACOS, Comité de Participación Comunitaria en Salud. Ellos los capacitamos y apoyan a las otras personas en sus comunas, en sus barrios, los orientan cómo llegar al hospital, qué deberes y derechos deben tener, cómo debe ser eso, les ayudan a hacer como todas estas cosas, pero de la mano de nosotros, somos como el puente con ellos. ¿Y cuánto lleva ya trabajando en la alcaldía? El 19 de enero cumplo 12 años. 12 años que dice usted que han sido felices, ¿no? Maravillosos. Mucho porque en esta secretaría trabajo mucho con la comunidad. Sobre todo he estado más como enlace en el tema de presupuesto participativo, que es ese recurso que le corresponde a la ciudad de Medellín, de los cuales se distribuyen dependiendo. Hay veces que destinan unos para educación, para deporte, en el caso de salud para salud, entonces cuando es salud, pues también se deben orientar a estas personas de que hay temas de promoción y prevención en salud. Entonces en salud mental, en estilos de vida saludable, ahí apoyo mucho y también son varias actividades que me toca desde la Secretaría. Ajá. Esa es como una partecita. Claro. Antes de llegar a la alcaldía de Medellín, el señor le dio la oportunidad recién egresada de ir a trabajar en una cárcel que se conoce como La Pola. Allá a usted le tocó vivir o conocer realidades muy dolorosas. Hablemos de eso. Sí, fue muy duro porque el mismo día de mis grados, que estaba haciendo pues una reunión, me ofrecieron laborar. Cuando uno estudia, a uno no le hablan de lo que va a encontrar cuando ya empieza a ejercer. Exacto. Entonces yo muy contenta, sí, claro, pero es en la cárcel de La Pola, te toca trabajar sábados y domingos. Sí, maravilloso, hágale, yo voy. Iba con una ilusión impresionante porque pensé que eran esas familias normalitas, de problemas normales que veía y que medio conocía, pero no, fue una sorpresa muy triste, porque cuando hablamos de La Pola son adolescentes, ellos no son menores de 18 años, entonces ver uno que un joven está ahí porque asesinó a su padrastro, lo picó y lo mete a la nevera y te cuenta el porqué con esa naturalidad del caso. Entonces uno también hay que hacerse un poco como el tranquilo. Ajá. Pero eso le queda a uno impresionado. Esa es una parte. La otra es que uno tiene que hacer el trabajo mío por ser profesional en familia. Mi trabajo era trabajar con las familias,
porque estos muchachos no llegan solos, ellos tienen una razón de ser. Entonces, al trabajar con esas familias, ver uno que esa misma familia secundaba a estos jóvenes para el vicio, les llevaban el vicio los domingos. Entonces, Y las armas dentro de la comida. Armas, el vicio, mejor dicho, ellas estaban prácticamente el día de la visita, Ajá. para ellos era muy bueno, pero no por ver a su mamá o a su hermana, sino porque les llevaban como todas estas cosas. Quedé muy impresionada porque yo llegaba a mi casa y yo no dormía, porque uno se queja de la familia de uno, cuando de pronto los hijos tienen alguna dificultad, uno piensa que de pronto pues es lo peor. Y llegar uno y ver todo esto, porque la Pola también, dentro de la Pola también habían niñas, eso se diferenciaba por casas. Entonces a este lado estaban las niñas en unas casas, al otro lado los jóvenes. También me tocaba trabajar con las niñas y preguntarles sobre por qué estaban ahí. Algunas con la normalidad, niñas de 13 años, de 14, que fue que apoyaron a una persona de un taxi para secuestrar a tal señor. Entonces uno dice, ¿dónde una niña de 12, 13 años ya tiene todo este mundo? Ajá. Pero resulta que es que esa niña también es como apoyada por su madre o por su padre. Entonces uno Quienes también... seguramente también pasaron por situaciones similares, eso es como... Sí, sí, yo pienso que sí, porque ellas tampoco creo que vayan a hacer las cosas porque quieran, Ajá. sino porque todo es una cadena. Se va repitiendo como la historia. Vicioso. Sí, entonces es muy, muy triste. Me pareció muy triste porque yo no duré mucho en la Pola. Yo renuncié, yo dije, ay no, yo no puedo porque yo me quedaba, pues yo no dormía. La que se estaba enfermando era yo porque ver como esta vida tan dura. Sin embargo, vi un joven que llegó allá, cambió, su aspecto físico cambió el 100%, era todo un señor, un joven por ahí como de 15, 16 años. Organizado, me daba mucho pesar porque la mamá hacía morcillita y vendía para poder llevarle la comidita y las cosas. Cuando después cuando ya me retiré como al año, yo estaba en una cafetería como por el estadio y el joven se me acercó a pedirme plata. Ya había salido y ya volvió a la vida. Ajá. Ya sin dientes. Y yo le metí por regaño, yo no le di plata, porque no acostumbro darle plata a nadie. Ajá. Porque tampoco se debe hacer eso, sino que más bien le di un café con un pan y le dije yo, ¿cómo estás de diferente? Qué pesar, ¿cómo estabas de organizadito? Tu mamá cómo ha sufrido y cómo ha tratado. Bueno, empecé como a hablarle, pero no a felicitarlo porque estaba así, sino a hacerlo como, y bajaba la cabeza. Entonces como que se queda uno tan impresionado. Y después de trabajar allá en la Pola, usted pasó también a una entidad que trabaja con niños, FAN, ¿cierto? Sí, la Fundación de Atención a la Niñez. Exactamente. Y allá también, tristemente, pudo conocer casos dolorosísimos de lo expuestos que están los pequeños a tantos males sociales, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente sí, porque bueno, ahí eran para trabajar con niños de 2 añitos a 5 máximo. Varias instituciones, varias fundaciones, me tocaba ir diariamente a una diferente. Igual tener mucha retentiva también, porque tengo que estar muy concentrado para grabarse pues como los nombres de los niños, las familias, estar uno muy pendiente de su proceso. Y sí, Miriam, muy duro porque cuando los niños empiezan a manejar un comportamiento que no es normal, pues no sé si de pronto hago bien contándole de pronto una anécdota que nos llamó mucho la atención, porque nosotros teníamos un equipo interdisciplinario. Entonces, ¿por qué? Porque la educadora es la primera en detectar un comportamiento extraño en el caso de una niña. La notaba muy como que no era lo normal de una niña porque ella pues tocaba a los compañeritos. Y sobre todo en la hora de acostarse al mediodía, tenía pues como algo que no era muy normal a esa edad, pues ya muy seguido, y si no era los compañeritos era con una almohadita. Se la pasaron a la psicóloga, ya la psicóloga me pasó el caso a mí para que yo revisara con la familia qué pasaba. Ahí nos dimos cuenta que la niña, eran 2 hermanitas, esa era la mayorcita, la mamá se la dejó al papá. La mamá la dejó al papá y el papá era el que le hacía esas cosas a las niñas.
Entonces de ahí como ese comportamiento de la niña. También se le hizo seguimiento al señor, finalmente, que también es muy bueno que logramos como detectar todo. A las niñas se le quitaron, al señor Ajá, se les llevan a bienestar familiar, porque es preferible a... Es que es algo, Catalina, mira, de las cosas, de los delitos, pecados, lo que sea más aberrantes, es el incesto. Y yo me doy cuenta de que se habla tan poco de esto y está tan extendido en nuestros barrios, en nuestras comunas, en Colombia, en tantas partes incluso del mundo. Sí, muy duro porque se queda uno, pues en ese caso quedamos tranquilos porque se pudo hacer algo por esas dos niñas, pero también muy triste cuando uno no puede llegar a hacer nada y viendo qué puede pasar, Ajá. como en un caso de otra niña que también era abusada, pero no era el papá, un padrastro, era el padrastro, pero la mamá no creía en la niña, porque se llamó a la mamá y todo, y ella decía que la niña era mentirosa. La niña tenía 4 añitos, iba como para 5 añitos. El señor, pues no sé, a lo último la niña murió, porque la niña tuvo un accidente, cayó de una terraza, se le hizo un seguimiento ya más profundo, investigación, sí. una investigación, y sí, salieron muchas cosas que hechas del señor para con la niña. Entonces son esas cosas que uno dice hay que pensar, pero ¿por qué la señora, pues porque no cree en la niña o porque no hace Dejó algo? que todo esto avanzara tanto hasta un final tan trágico, hasta la niña morir y todo eso. La niña murió, porque no fue bien cuidada, ella la dejaba con el hermanito. Vamos a dejar este tema porque obviamente daría para mucho, pero aquí vinimos a hablar de un milagro que el Señor le concedió a usted muy, muy grande. Pero antes una cosita, ¿por qué vemos que en vez de minimizarse entre la sociedad tantos males, tantos vacíos, tantas carencias, hay que creciéramos, que cada día tuviésemos incluso nuevas formas de delinquir, nuevas formas de pecar, nuevas formas de irnos contra los demás, no sé? A ver, Miriam, yo pienso que la familia tiene que ver mucho. Pues yo pienso que los niños, pues eso, uno se forma en un hogar y de acuerdo a lo que uno recibe, va uno mirando y aprendiendo. Hoy en día hay un problema que las normas, pues ya todas estas normas no han vuelto como a ponerse en práctica. Ajá. Pienso que también tiene que ver mucho en esto, porque la manera de la crianza, más que la norma de la crianza, ha cambiado mucho, porque como pues yo no permito, yo pienso que uno le puede llamar la atención a un niño, a una niña, pero sabérsela llamar, saberle hacer en el momento en que hay que hacerle la pues corrección. Sí, decirle por qué estás haciendo esto, otro, pero no maltratar, porque también hay que ver otras cosas hoy en día que también el maltrato empezó también como a ver, ya no es que no se hubiera hecho, seguramente ya estaba, pero ya empezó como a ser más visible. Entonces por ese maltrato también, ustedes vieron que ya bienestar familiar, cualquier cosita que se le haga a un niño, a una niña, pues puede tener consecuencias. Ajá. Entonces muchos padres también se relajan ya, piensan que para educar un hijo hay que maltratarlo, y yo creo que no. También las redes sociales tienen que ver mucho, Miriam, pero no tanto las redes sociales, el control que uno ponga desde su casa, la disciplina que uno le coloque a los hijos, pero todo eso pasa como ya a un segundo nivel. Exacto. Y si nos vamos a otro plano, yo diría que la falta de Dios en tantos hogares. También. Es decir, cuando uno deja a Dios de lado, mejor dicho, que espere la avalancha de todo tipo de males y de cosas negativas. Pero bueno, vamos a continuar con su testimonio. 16 años, usted se casó muy joven. Sí, Miriam, demasiado joven. ¿Cómo le fue en esa experiencia a ver, de matrimonio? Inexperta completamente, porque pues cuando yo me casé apenas terminaba el bachillerato, tuve mi niño, en ese tiempo pues no era todo como tan moderno como está ahora, ya era manejar pañales, lavar pañales, porque no eran los desechables como lo que ahora que está todo tan a la mano. Pero sin embargo, me parece muy charro que cuando el niño nació, Carlos Andrés, me ayudó mucho una cuñada unos días, pero cuando ya no me pudo ayudar más, yo no era capaz de colocarle, cuando eso se les colocaba como un ganchito. Ajá.
En en el pañalito. En el pañal, para que no les zafara. unos ganchotes que habían, Sí. ¿te acuerdas? Ay, yo me moría del miedo porque pensaba que lo iba a chuzar, yo no era capaz. Y primero, pues sí, un pañal como de trapo, bueno, un poco de cosas, yo era toda miedosa. Llegué, llamé a mi mamá para que me ayudara. Yo, ay, mami, yo no soy capaz. Pero aprendí, tuve que aprender Así a es. muchas cosas que no sabía, no, yo no sabía ni cocinar. Yo no sabía cocinar, me tocó aprender. Pero entonces esa experiencia a mí no me chocó, me gustó, porque pues igual son cosas nuevas y que uno se siente alegre, contento, ver que el niño está gateando, que está uno con ellos. Yo parecía jugando muñequero, Ajá. nomás le digo eso a mí. Porque se entregó completamente a los hijos. Sí. Usted durante mucho tiempo solamente tuvo ojos para ellos, atención para ellos y no más. Sí, tuve para mis hijos todo el tiempo, se los dediqué, gracias a Dios. No me arrepiento porque pues pienso que el acompañamiento pues de la mamá ahí en esa niñez es muy importante, estar uno con ellos, de llevarlos al colegio, de traerlos, de hacer tareas con ellos, de muchas cosas. Pero entonces ya ellos fueron creciendo, porque ya ellos van creciendo, entonces ya se van volviendo más independientes en cosas. Y al crecer ellos, usted se dio cuenta de que ya tenía que pensar en usted misma y ahí fue donde se decidió estudiar Sí. y optó por la carrera, como decíamos ahora, de desarrollo familiar, que como decía, la estudió en la Luis Amigo, en la Universidad En la Luis Universidad Luis Amigo. Pero también se separó y no vamos a averiguar por qué, sus razones tendrías. El caso fue que se volvió a enamorar. Sí, yo me separé, duro para todos, para mi familia, para todos. Pero bueno, tampoco voy a profundizar en eso, sino que al separarme también pude darme la oportunidad como ya de empezar a mirar qué podía yo como persona ir viviendo, que de pronto ya no hubiera vivido. Dentro de ello fue pues empecé a laborar como ya donde le comenté en la alcaldía. Sí. Bueno, no solamente hice mi carrera como profesional, sino que hice una especialización también de gerencia social, porque me parece muy importante que uno debe capacitarse, porque pues si uno no se capacita hoy en día ya pues no, y como para ir mejorando los conocimientos. Pero entonces sí, me volví a enamorar, Miriam, y al principio no fue bueno, no fue muy fácil. Por mi parte sí, muy contenta, porque no pensé que me iba a enamorar, ya, ay, qué pereza, porque uno de todas maneras vive prevenido cuando uno va a formar una nueva relación. Piensa uno que de pronto las cosas no van a ser como uno quiere o que se van a repetir las que ya vivió, bueno. Pero también se debe uno atreverse, porque si uno no se atreve no va a poder. Exactamente, pero no va a haber muchas cosas. Eso es. Y usted es muy bonito porque usted se enamoró de un hombre por unas características especiales. Todos nos enamoramos de alguien por esto o aquello, pero a mí me llamó mucho la atención, usted me contaba eso fuera de cámaras, por unos detalles muy especiales de quién es hoy su esposo, ¿no? Sí, uno de los detalles, me pareció una persona, todo un caballero, todo un señor. Le admiré mucho porque, pues, para mí la persona caballero, pues, es aquella que encierra respeto, que el hecho de que conozcas a una persona que pueda estar viviendo sola, no sea motivo de que ya me voy a ver cómo me voy a... ¿Qué saco de esta relación? Y ya. No, eso no viví, fue como poder conversar un rato, poder uno compartir, digamos, un almuerzo, pero sin ninguna malicia, o si tenía malicia, pues lo hizo bien, pero no era malicia, era su forma de ser respetuoso, de ser todo un señor. Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Y decidió casarse, ¿no? También, sí, esa fue otra cosa que me pareció muy bonito, porque él sí me dijo que si teníamos algo, pues que a él le gustaban las cosas serias y que no era de tener pues como una relación de que vamos a convivir y después me aburrí, no, que a él le gustaba todo lo serio y como lo legal. Entonces le parecía que si vamos a continuar deberíamos casarnos. Exactamente, se casan y usted tempranamente se da cuenta de que su esposo tenía muchos problemas de salud. Sí. Antes de casarnos, inclusive, me pareció también muy importante que él nunca ocultó, él es una persona que tiene diabetes, diabetes y unos problemas coronarios también.
La diabetes que origina, que pues con el paso de los años, porque él desde los 18 años empezó a tener esa diabetes, va acabando con algunas partes de los órganos de la persona. En este caso a él fue los riñones, que se le fueron dañando debido al tiempo con esa diabetes. Es correcto. Bueno, Catalina, vamos a dejar en este punto la entrevista. Vamos a continuar la próxima semana, si Dios lo permite, y ya contar en forma cuál es ese milagro que ya anticipábamos le concedió al Señor. Un milagro bien, pero bien contundente, se van a dar cuenta. Ay, Miriam, gracias. Muchas gracias por esta primera parte. Los espero la próxima semana, que estén muy bien.